La semana pasada iniciamos nuestro estudio del capítulo 23 de nuestra confesión de fe, que tiene que ver con la doctrina bíblica de los juramentos y los votos. Y a pesar de que muchos de nosotros hemos sido enseñados de que el cristiano no debe hacer juramentos ni votos, nuestra confesión es clara en señalar que la Biblia declara que los juramentos y los votos son lícitos, o por lo menos que hay votos que son lícitos para el cristiano. Nosotros entonces confesamos que el Señor no solo nos permite, sino que nos ordena hacer ciertos juramentos y ciertos votos. Y por lo tanto, si hay votos lícitos, es claro que la Biblia enseña que también hay votos que son ilícitos para el cristiano. Y lo que vimos la semana pasada fue en primer lugar el contexto del capítulo 23. Y lo que dijimos fue que hubo dos situaciones que obligaron a los bautistas particulares a confesar una doctrina de los juramentos y votos lícitos. Por un lado vimos que estaban los anabautistas. Ellos en su radicalismo rechazaron esa idea de que los cristianos pudieran hacer juramentos y votos. En la confesión de fe de Schleitheim en 1527, una confesión anabautista, ellos dijeron lo siguiente: estamos de acuerdo en lo siguiente con respecto al juramento. El juramento es una confirmación entre aquellos que están discutiendo o haciendo promesas. En la ley se ordena que se realice en el nombre de Dios, pero solo en verdad, no falsamente. Cristo, que enseña la perfección de la ley, prohíbe todo juramento a sus seguidores, ya sea verdadero o falso, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por nuestra cabeza. Y entonces, de nuevo, como vimos la semana pasada, los anabautistas tomaban Mateo capítulo 5 y decían, lo interpretaban indicando que el cristiano no podía jurar. Entonces, ellos rechazaban la doctrina de juramentos y votos lícitos. Y recuerden que los bautistas particulares quisieron o editar una confesión para tener este capítulo en una manera también para distanciarse de los anabautistas, que recuerden, ellos habían sido acusados de ser anabautistas. Entonces, adoptando una doctrina de juramentos y votos lícitos, ellos estaban diciéndole a sus hermanos presbiterianos y congregacionalistas que ellos no eran anabautistas. El otro contexto, vimos la semana pasada, era la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Con su doctrina de los votos monásticos, por ejemplo. Y eso vamos a ver cómo los bautistas particulares rechazaron esa doctrina en el párrafo 5 del capítulo 23. Pero también nosotros dijimos que esta doctrina es importante para nosotros, ¿verdad? Porque debemos entender, y dijimos la semana pasada, que los juramentos son parte de la vida del hombre. Cada uno de nosotros debe hacer, ha hecho y hará juramentos con otras personas. Y la semana pasada vimos varios ejemplos. Los que nos hemos casado, hemos hecho juramento con la otra persona delante de Dios. Y también los miembros de esta iglesia hemos hecho un juramento con la iglesia y la iglesia con esa persona delante de Dios. Eso es un juramento, es un pacto que se ha hecho delante de Dios. Entonces todos hemos hecho un juramento aquí. También hemos entrado en contratos, ¿verdad?, con bancos que nos han prestado dinero para comprar nuestra casa, y hemos firmado y hemos dicho: sí, yo estoy jurando que voy a pagar lo que tengo, lo que usted me pide a mí de pagar cada cierto día del mes por 30 años. Eso es un juramento. Ahora, ¿por qué es que los juramentos son parte de la vida de los hombres? Eso lo vimos también la semana pasada. Porque el hombre es mentiroso. Solo Dios puede decir: esto es lo que voy a hacer, sin tener que jurar. Porque como vimos en Números, ¿verdad?, capítulo 23,
Dios no es hombre para que mienta. Pero nosotros tenemos que jurar. ¿Por qué? Porque somos mentirosos. Porque decimos algo, juramos algo y después, un tiempo después, terminamos haciendo otra cosa. Y por eso es que es necesario jurar. Ahora, el día de hoy vamos a empezar a estudiar esta doctrina con un poco más de detalle. Y vamos a empezar en el párrafo 1. El párrafo 1 dice: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en el cual la persona que jura en verdad, en juicio y en justicia, invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura y para que lo juzgue conforme a la verdad o falsedad del juramento. Entonces ahora, si nosotros analizamos nuestra confesión con la confesión de Saboya, que es la confesión de los congregacionalistas, y la confesión de fe de Westminster, hay algunas diferencias y ustedes las pueden ver ahí. Nuestra confesión se basa más que todo en el cambio que hizo la confesión de fe de Saboya, en donde ellos añadieron en juicio, en verdad, en juicio y en justicia, a diferencia de Westminster. Pero simplemente lo hicieron para ser un poco más explícitos en lo que la Westminster quería dar a entender. Pero en su esencia es básicamente lo mismo que estábamos confesando con los presbiterianos y congregacionalistas. Ahora, ¿qué es un juramento? A diferencia de los votos, los juramentos son promesas que un hombre le hace a otro hombre. Los votos, vamos a ver en el párrafo 5, son promesas que se le hacen a Dios. Entonces el juramento es una promesa que yo le hago a otro hombre o a un grupo de hombres. El voto es una promesa que yo le hago a Dios. Ahora, hay dos tipos de juramentos. Están los juramentos asertorios, en donde la persona afirma que está diciendo la verdad. Estos juramentos son comunes en el ambiente judicial, ¿verdad? ¿Jura usted decir la verdad y solo la verdad delante de Dios? Sí, lo juro. Eso es un juramento asertorio. Yo estoy diciendo que estoy diciendo la verdad. En segundo lugar, tenemos los juramentos que son promisorios. Entonces, estos son promesas, donde nosotros estamos prometiendo hacer algo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, son los votos que hacemos cuando nos casamos. Son votos, se dicen votos matrimoniales, pero son promesas realmente, es un juramento, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo, el voto matrimonial es un juramento promisorio. Yo estoy prometiendo hacer algo a otra persona. También el pacto de una iglesia, ¿verdad? El pacto de una iglesia es un juramento promisorio. Yo estoy prometiéndole a la iglesia hacer esto. Y también la iglesia toda entera está prometiendo hacer algo con respecto al solicitante. Ahora, estos entonces son juramentos lícitos. David Dixon, un puritano del siglo XVII, él preguntó lo siguiente. Él enseñó la confesión de fe de Westminster. Entonces él decía: ¿es un juramento permitido por la palabra de Dios bajo el Nuevo Testamento, así como el Antiguo, en temas de peso y momento? Sí. ¿Es un juramento lícito? Sí. Muy bien, entonces. ¿No erran los cuáqueros y anabautistas quienes mantienen que no hay un uso lícito de un juramento bajo el Nuevo Testamento? Sí, sí erran, se equivocan cuando dicen que la Biblia le prohíbe al cristiano jurar. ¿Por cuáles razones están confundidos?, dice Dixon. Y él procede a listar una serie de pasajes, pero especialmente cita Isaías 65:16, en donde, hablando de lo que Dios va a hacer en el futuro con las naciones, trayéndolas a Él, salvándolas, dice el profeta que todas vendrán, y dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Esto es lo que van a hacer las naciones un día. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Entonces,
En el Antiguo Testamento Dios está diciendo, en el futuro, en la edad evangélica, las naciones van a venir a mí y van a jurar en mi nombre. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Pero hay otros pasajes que nos demuestran a nosotros que hay juramentos lícitos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 1:20 dice, en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Entonces Pablo está jurando que lo que va a decir, él no está mintiendo. Eso es un juramento, él está afirmando, diciendo, es un juramento asertivo. Juro que no estoy diciendo la verdad, que no estoy mintiendo. O juro que estoy diciendo la verdad. En Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hablando del ángel que le trae el librito al apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, estos no solo son hombres haciendo juramentos, hay ángeles que hacen juramentos también. Y hablando del ángel que le trae el librito a Juan para que Juan se lo coma, en Apocalipsis capítulo 10 dice, en Apocalipsis 10:6, y juró este ángel, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Tenemos otros juramentos. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 21? Abraham hace un juramento con Abimelech. ¿Recuerdan? Y Dios no condena eso. Abraham hizo un juramento con Abimelech. Más adelante, Isaac, su hijo, va a hacer otro juramento con otro Abimelech en Génesis 26. Y también vimos a Isaac haciendo un juramento con Labán. De aquí no pasaré yo ni para perseguirte a ti, ni de aquí pasarás tú para perseguirme a mí. Eso es un juramento. En Números 30, versículos 1 y 2 dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces Dios les está diciendo, cuando ustedes hagan juramento, permitiéndolos hacer los juramentos. En Ruth tenemos otro ejemplo de un juramento. Recuerden, Noemí le dice a Ruth, vete, regresa a tu tierra. Y Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso es casi como un voto matrimonial, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, yo te juro que voy a estar donde tú estés. En Nehemías capítulo 10, Dios ha traído un avivamiento a su pueblo. Ellos han reconstruido el muro de la ciudad. La palabra de Dios ha sido predicada en Nehemías capítulo 8 y ha confrontado a su pueblo y los ha humillado, ha traído arrepentimiento a sus vidas, y todo el pueblo, la ley ha sido leída y todo el pueblo entonces ha jurado hacer todo lo que Dios ha mandado. Y dice en Nehemías 10:29, iban a jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto es un juramento. El pueblo de Dios está haciendo lícitamente, al ser confrontados con la palabra de Dios, al Dios mostrarles su pecado. Y todo el pueblo dice, no, juramos que vamos a obedecer al Señor. En 2 Corintios 1:23 también tenemos otro ejemplo. Dice Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces ellos están, ¿por qué no he ido a Corinto?
por ser indulgente, ¿verdad? No quiero ir a llegar a fagiarlos a todos. Y él dice, yo invoco a Dios por testigo. Él está haciendo un juramento aquí. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, lo que dice el párrafo 1. Eso es lo que es un juramento. Ahora veamos un ejemplo en Josué capítulo 9. Si quieren, bueno, yo lo tengo ahí, pero en Josué capítulo 9, nosotros leemos lo siguiente en los versículos 1 al 6. Ya Josué ha entrado con el pueblo a la tierra prometida. Jericó ha sido destruida por los israelitas. Los pueblos alrededor están temerosos, saben que Israel va a llegar a destruirlos a todos. Y entonces leemos esto en Josué 9:1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado de Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos, y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Entonces ellos dicen, para que no nos destruyan, hagámonos que venimos de muy lejos para hacerle pensar a Josué que no somos de esta tierra. Y entonces hacemos un pacto con ellos, ¿verdad? Entramos en un juramento con ellos para que no nos destruyan. Entonces se vistieron así como si hubiera tomado 6 meses en llegar hasta Josué, ¿verdad? Y Josué y los líderes de Israel actúan neciamente porque ellos confían en sí mismos, ellos no son diligentes y van a Jehová a consultarle y decirle, Señor, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Y entonces ellos terminan creyéndoles lo que les dicen los gabaonitas y terminan haciendo un pacto con ellos. Y eso es lo que tenemos en los versículos 16 al 20. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. O sea, hicieron un pacto y a los 3 días se dan cuenta, eran nuestros vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al 3er día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. O sea, llegaron ahí a confrontarlos, pero no los podían matar, porque entendieron, hemos hecho un pacto con ellos delante del Señor. Y dice, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¡Qué necios fueron! ¿Cómo se les ocurre haber hecho un pacto con ellos? Versículo 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Entonces, claramente los israelitas, estos líderes, habían entendido que el pacto o el juramento que ellos se habían hecho con los gabaonitas de no destruirlos, les impedía, ahora que sabían la verdad, matarlos. Ellos no podían quebrantar ese pacto. ¿Por qué? Porque ese pacto lo habían hecho por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, dicen ellos, no les podemos tocar. Hemos jurado no hacerles daño. Delante de Dios no podemos quebrantar nuestro juramento. ¿Qué entendían ellos? Eran las consecuencias de quebrantar el juramento hecho a Gabaón, versículo 20, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Hermanos, un juramento es serio. Cualquier juramento que nosotros hayamos hecho a los hombres es serio, porque es hecho a un hombre delante de Dios. Y como veremos, podría traer su ira sobre los hombres.
o podría traer su disciplina a nosotros, su pueblo. Es serio. Es serio. Entonces, si ellos quebrantaban ese juramento, aunque lo hubieran hecho con un pueblo pagano que debieron haber destruido, por el juramento que hicieron con ellos, ellos debían cumplirlo. Como les dijo Dios en Números capítulo 30. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y eso es lo que afirma nuestra confesión. Un juramento lícito es parte de la adoración religiosa. ¿Por qué los israelitas no debían quebrantar ese juramento, los gabonitas? ¿Por qué un cristiano no puede quebrantar un juramento que le ha hecho a otra persona o a otras personas? Porque todo juramento que hagamos es parte de la adoración religiosa. Entonces, lo que hace lícito o legítimo un juramento no solo es la realidad de que hay promesas que los santos iban a hacer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Hay ejemplos también en la Biblia de santos haciendo juramentos y hasta ángeles haciendo juramentos. Por tanto, dijo Dixon, debido a que los juramentos eran lícitos una vez, son lícitos aún, a menos que los adversarios prueben que deben ser rechazados. Lo que ellos deben hacer, robándole no solo las palabras a la Escritura, deben hacerlo también haciendo que una parte contradiga a la otra. Ahora, aquí debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Porque lo que la confesión no está diciendo es que los juramentos son parte de la adoración pública de la iglesia. Dice que son parte de la adoración religiosa, pero no están diciendo que los juramentos son parte de la adoración pública de la iglesia. Si esto hubiera sido así, nuestra confesión hubiera incluido los juramentos dentro de los elementos de la adoración bíblica en el capítulo previo, en el capítulo 22, que es el día de reposo y de la adoración del Señor. ¿Cuáles son esos elementos que requiere la Biblia para adorar a Dios cada día del Señor? Párrafo 5 del capítulo 22. La lectura de las Escrituras, la predicación y el oír la palabra de Dios, la enseñanza y la amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracia en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos partes de la adoración religiosa a Dios que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de manera santa y religiosa. ¿En dónde están ahí los juramentos? No están, ¿verdad? Esos no son elementos de la adoración pública de la iglesia a Dios. Ahora, entonces, ¿qué quisieron decir los bautistas particulares y nosotros los bautistas reformados con esa afirmación de que los votos lícitos son parte de la adoración religiosa? Bueno, lo que ellos entendieron y lo que nosotros afirmamos es que cuando nosotros hacemos un juramento, lo hacemos como parte de nuestra adoración a Dios. O como lo explica Jeffrey Johnson, un pastor bautista reformado, un juramento lícito es un acto religioso debido a que es apartado y distinto de las comunicaciones comunes de la vida diaria. Entonces es un acto religioso. Eso es lo que la confesión está tratando de decir. No es que sea parte de la adoración religiosa pública de la iglesia. No, es que es un acto religioso. Es decir, cualquier juramento lícito que hagamos a los hombres, debemos entender que es la manera en la que nosotros estamos adorando también a Dios. Son cosas, parte de las cosas que nosotros hacemos para Dios también, ¿verdad? No lo hacemos para los hombres, no lo hacemos para Dios. Todo lo que hagamos lo hacemos para Dios. Cuando juramos hacer algo, si lo cumplimos, traemos gloria a Dios, ¿verdad? Cuando mentimos y no lo hacemos, afrentamos al Señor.
Entonces traemos descrédito a Dios si juramos hacer algo y no lo hacemos y no lo cumplimos. Por eso es nuestra adoración religiosa, es un acto religioso. Y por eso debemos tomar con seriedad la adoración pública a Dios. Si hacemos, ¿verdad? Como iglesia, o sea, tenemos que tomar con seriedad nosotros nuestra adoración pública a Dios. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo hacemos nosotros como iglesia? Siguiendo el principio regulador de la adoración, es decir, haciendo lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer para adorarle a Él, no teniendo una banda o danzas, cosas que Dios no ha mandado para su adoración. Si hacemos eso, estamos quebrantando la adoración pública, ¿verdad? Si hacemos lo que nos da la gana, el nombre de Dios es blasfemado entre los hombres. John Flavel dijo, un puritano, dijo, jurar no es solamente lícito, sino un acto religioso, fundado y dirigido al honor de la omnisciencia de Dios, en el cual se apela solemnemente en cada juramento asertivo o promisorio, y un reconocimiento religioso de su infalible conocimiento de la verdad o falsedad de nuestros corazones y todos los secretos de ello. Entonces, de nuevo, por eso es que los juramentos son algo tan serio para el cristiano. Porque cuando nosotros hacemos un juramento, estamos buscando honrar a Dios. Por eso dice la confesión, es parte de nuestra adoración religiosa. Porque nuestro deseo al hacer un juramento es que Dios sea honrado en esas palabras que estamos jurando. Que el Dios omnisciente, el que conoce nuestros corazones, el que conoce la intención de nuestro corazón, inclusive la mentira que se ha creado en nuestro corazón con esas palabras, que Él sea honrado o blasfemado. Ahora la pregunta es, ¿entendemos nosotros los juramentos que hacemos así? Hemos prometido hacer algo y no lo hemos cumplido. Hacer un juramento es sumamente delicado para el cristiano. De nuevo, es parte de nuestra adoración a Dios. Deben ser hechos para la honra y la gloria de Dios. Por eso no vamos a jurar algo y hacer otra cosa más adelante. Si hemos jurado, lo tenemos que cumplir. David Dixon lo explicó así. Un juramento hecho correctamente es un acto de la religión por el cual glorificamos a Dios y adoramos sus atributos. Es decir, ¿cómo estoy yo cuando juro glorificando a Dios y adorando sus atributos? Cuando yo le dije a mi esposa, yo te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a proteger hasta que la muerte nos separe. Yo estoy diciendo, Dios, yo sé que tú conoces, tú eres omnisciente. Tú sabes todas las cosas. Tú conoces mi corazón. No estoy mintiendo. Juro hacer esto. Nosotros, dice Dixon, por lo tanto, primero, solemnemente reconocemos su ser y existencia. Segundo, su ubicuidad, es decir, que Él es omnipresente, que está en todo lado y en todos los tiempos. Y dentro de nuestro alcance auditivo. Es decir, nosotros decimos, Dios escuchó eso. Dios escuchó lo que dije. Aunque lo dijera murmurándolo, Dios lo escuchó. Porque Dios ve lo que hay en nuestros corazones. Su omnisciencia, tercero. Que Él es quien ve el corazón. El apóstol le llama cardionostes. Literalmente sabedor del corazón. Eso es lo que significa que nuestros juramentos son parte de nuestra adoración religiosa. Es un acto religioso. Ahora, ¿en qué consiste un juramento? Entonces, ¿qué es un juramento? Es una promesa que yo le hago a un hombre. Puede ser de dos tipos. Asertivo, afirmando que yo estoy diciendo la verdad, o promisorio, donde yo le prometo a otra persona, a un grupo de personas, hacer algo. Es parte de la adoración religiosa, es decir, es un acto religioso en donde yo busco honrar a Dios con mis palabras. Pero, ¿de qué consisten los juramentos? Bueno, consisten en tres cosas. Consisten primero en jurar en verdad, juicio y justicia. En segundo,
consiste en invocar a Dios como testigo. Y tercero, invocar a Dios como juez. Entonces, primero, cuando uno jura, lo hace en verdad. Es decir, lo debe hacer con un corazón sincero. El contenido de nuestras palabras, las motivaciones de nuestro corazón deben ser siempre sinceras cuando hacemos un juramento. No deben haber agendas secretas, ¿verdad? Voy a decir esto, pero voy a hacer otra cosa, ¿verdad? No estamos diciendo cosas como los niños cruzando los dedos detrás, ¿verdad? Te prometo hacer esto, pero no lo voy a hacer. No, siempre en verdad, en sinceridad. Segundo, lo hace en juicio y justicia, es decir, comprometiéndose a hacer lo correcto, ¿verdad? Lo que es justo, lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Esta frase probablemente es tomada de Jeremías capítulo 4. Ahí dice el profeta: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en ti, y en él se gloriarán. Quizás también sea una referencia a Abraham, ¿verdad? Génesis 18, en donde el Señor promete que él va a enseñar a sus hijos a andar en justicia y juicio, ¿verdad? A sus hijos. Es decir, que Él les iba a enseñar a andar conforme a la palabra de Dios. Y así deben ser nuestros juramentos, ¿verdad? Juramos hacer siempre lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no puedo jurar serle infiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque eso no es conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo jurar algo que la palabra de Dios condena. Todos mis juramentos deben ser en verdad, en juicio y en justicia, es decir, con sinceridad y siempre haciendo todo conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que hace un juramento lícito. En Hechos 23, por ejemplo, dice: venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ese juramento está bien, es lícito. ¿No? ¿Por qué? Porque es un juramento para hacer algo que va contrario a la palabra de Dios, que es asesinar a alguien. Entonces ese juramento no es lícito, porque va contrario a la palabra de Dios. Segundo, los juramentos consisten en invocar a Dios como testigo. De nuevo, la confesión dice: invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura. Y de nuevo Dixon escribió: reconocemos en cuarto lugar su verdad y veracidad. Dios es un testigo traído dentro de la corte que no puede mentir, ni a quien se le puede imponer, como dijo el apóstol: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando juramos a una persona o a un grupo de personas, estamos trayendo a Dios por testigo de nuestras palabras, entendiendo que no podemos burlarnos de Dios. Es recordar, como dice nuestra confesión en el capítulo 2, párrafo 2, que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Eso es lo que estamos haciendo. Dios, tú eres testigo, tú conoces mi corazón, todo lo sabes, yo no te puedo engañar. Por eso voy a jurar esto. Tú eres testigo de esto. Llamar a Dios por testigo cuando juramos entonces es expresar que estamos plenamente conscientes de que Dios es omnipresente, omnisciente, y que Él es el único que conoce infaliblemente si estamos siendo sinceros o no. ¿Por qué? Porque el hombre con quien yo estoy haciendo un juramento, o la iglesia con la que yo estoy haciendo un juramento, realmente no conoce mi corazón. Pero Dios sí. Así fue como lo entendió el apóstol Pablo en Romanos 1:9.
Él dijo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuántas veces le hemos dicho a un hermano, hermano, voy a orar por usted? Y hemos quebrantado nuestras palabras y se nos olvidó orar por ese hermano. Pablo dice, testigo me es Dios, de que cuando dije que iba a orar por ustedes, oré por ustedes. De nuevo, hermanos, nuestras palabras deben salir de nuestra boca con mucho cuidado. Cuando le decimos a un hermano, hermano, voy a orar por usted, estamos jurándole al hermano que vamos a hacer exactamente eso. No podemos usar nuestras palabras, nuestra boca vanamente. Como lo dijo el apóstol en Corintios, en 2 Corintios 11:31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Él sabe que no miento. En tercer lugar, hacer un juramento consiste en invocar a Dios como juez. De nuevo, la confesión dice, y para que lo juzgue, ¿quién? Dios, conforme a la verdad o la falsedad del mismo. Si no hay temor ya en nuestros corazones con respecto a lo que hemos visto de lo que consiste un juramento, esta parte debería traer temor a nuestros corazones. Esta es la parte más temible de hacer un juramento lícito. Cualquiera que éste sea, ya sea un voto matrimonial, un contrato con un banco, un pacto con una iglesia local, es que nosotros estamos invocando a Dios como juez. Es decir, estamos invocando a Dios para que Él juzgue la verdad o la falsedad de lo que estamos diciendo, o la liviandad, la superficialidad con la que estamos diciendo nuestras palabras. Estamos firmando un contrato con un banco y ni leí lo que ahí decía. Y después termino quebrantando ese contrato porque no leí lo que decía. Y cuando entendí lo que decía, no me gustó. Todos los juramentos deben ser, eso lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio, deben ser hechos con entendimiento. No hay excusa. Si usted hizo un juramento sin entendimiento, ha llamado a Dios como testigo y ha invocado a Dios como juez, porque lo ha jurado. Por eso todo juramento, todo contrato que el cristiano haga debe hacerlo con entendimiento. No hay excusas. Como dice Jeffrey Johnson, estamos llamando a Dios a maldecirnos si estamos mintiendo o fallando en hacer lo que hemos prometido. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 6. Ellos le prometieron a la iglesia que iban a vender todas sus propiedades y le iban a dar todo el dinero a la iglesia. ¿Y qué hicieron? Vendieron todas sus propiedades y se dejaron parte del precio. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Dios los mató. ¿Y qué le dicen los apóstoles a cada uno de ellos? No le mintieron a los hombres, le mintieron a Dios. Entonces, ¿recordamos los juramentos que hemos hecho algún día de nuestra vida? Yo, Eduardo, te recibo a ti, Adriana, por mi legítima esposa, desde hoy en adelante, sea que mejore o empeore tu condición, en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe, según la santa ordenanza de Dios, y te doy mi palabra y fe de que así lo haré.
Ese juramento yo lo hice en verdad, en juicio y en justicia. Ese día yo invoqué a Dios por testigo de mis palabras. Y ese día yo invoqué a Dios como juez. Ay de mí si yo quebranto ese juramento. Los juramentos entonces son serios para el cristiano. Son serios para el cristiano. La próxima semana continuaremos entonces con nuestro estudio. Gocémonos, que Dios está con nosotros, nos cuida y seguirá bendiciéndonos en este día.